Listo, ya deberían de poder ver mi pantalla. Entonces, volvemos a lo mismo, el propósito de esta pequeña conversación es que ustedes puedan crecer sus negocios de nutrición. Si son consultas, si tienen valores agregados a la consulta, al final se traduce en cómo ustedes van a lograr que se crezca este negocio. Y antes de pasar a la parte como más táctica o técnica del marketing, primero empecemos por la parte de experiencia. En algunas conversaciones que he tenido con nutriólogos, yo les hablo de la experiencia del paciente y de pronto se confunde un poquito. Y les voy a decir que creo que es la base de los servicios de nutrición o de cualquier tipo de servicio que se ofrece, la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es cualquier interacción que tiene el paciente con el servicio o con ustedes, ya sea en la consulta o ya sea por medio de redes sociales o ya sea en el momento que decide él agendar una cita con ustedes, llamar al teléfono, desde cómo lo reciben, o sea, todo lo que involucra o todos los puntos de contacto que tiene un paciente con ustedes es la experiencia. Y si ustedes analizan su negocio como en pedacitos, ustedes pueden mejorar la experiencia del paciente en varios bloques, tan simple como la manera en que se contestan las llamadas. Si ustedes agendan por medio de teléfono, la manera o el proceso en el que se agendan las llamadas, qué tan amable es la persona que recibe las llamadas, qué experiencia le da, qué es empático, no es empático. Entonces, quédense como experiencia o definan experiencia como todos los puntos de contacto que va a tener el paciente durante todo el proceso, no nada más en la consulta, sino desde que piensen hacer su llamada, si lo ven en una página web o si lo ven en una página de Facebook, qué tan complicado es encontrarlos. Porque hay nutriólogos que de pronto pues sí tienen su página, pero pues no tienen un número de WhatsApp ahí, no tienen una página, entonces ya desde ahí la experiencia empieza mal porque es difícil encontrarlos y esto va generando, se le llama fricción. Entonces, mientras más fricción haya en todos los puntos del proceso del paciente, entonces esto les va a generar a ustedes una caída al final en el tema de crecimiento. Entonces, quédense con eso en la parte de experiencia. Y otro tema es la parte de embudos. Esto yo creo que es la cosa más clara que debe de quedar en esta conversación y pongan mucha atención en esta parte porque creo que es muy importante y es donde ustedes pueden analizar y pueden hacer cambios a sus procesos para generar crecimiento. Los embudos, tal cual es, imagínense tal cual un embudo que mientras más arriba esté del embudo un paciente, conforme vaya bajando va a haber menos pacientes. Eso significa que mientras más vayan avanzando en el proceso, se van a ir cayendo o perdiendo pacientes. Entonces, fíjense en esto. Un embudo es una serie de pasos, tal cual. Mientras más avanza el paciente o un volumen de pacientes, mientras más van avanzando en el proceso de la consulta o el proceso de nutrición o lo que sea, cada vez que siga al siguiente paso, van a ir cayéndose pacientes. Entonces, todo lo que ustedes hagan, véanlo como un embudo. Un ejemplo tan fácil es como, por ejemplo, un embudo sería que un paciente o que quiere ponerse a dieta, entonces los ve anunciados en Google o simplemente llega una persona a darles una recomendación. Entonces, son dos cosas diferentes, pero son una etapa de consideración donde alguien a mí o de alguna manera yo me entero que existen ustedes y yo ya estoy considerando ponerme a dieta, entonces necesito un nutriólogo, entonces yo me entero de ustedes por cualquier medio, puede ser digital o puede ser presencial, pero ahí empieza mi paso 1. Ahí incluso ustedes ni siquiera tienen ninguna influencia. Después en el paso 2 es los investigan. ¿Qué sucede con esta investigación? Pues que empiezan a ver si en la página de Facebook, por ejemplo, algunos otros pacientes han dado sus recomendaciones, cuántas estrellas tienes, dónde estás ubicado, cuál es tu costo, tus teléfonos. Entonces, aquí el paciente en el paso 2 incluso todavía no interactúa contigo, pero aquí ya es parte del embudo. Entonces, aquí pues los están investigando en el paso 2. El paso 3,
el paciente se decide hacer una llamada, en el paso 4 se presenta la cita, en el paso 5 pues vuelve a la segunda cita y en el paso 6 a la siguiente cita y se puede ir así hasta finalizar el proceso. Pero algo muy importante y lo que quiero remarcar es, ahora si le ponemos números, ¿qué sucede? Si le ponemos números, en el paso 1, tal vez 10 pacientes recibieron una recomendación de un paciente de ustedes. Entonces, de esos 10 pacientes, 8 pueden ponerse a investigar acerca de su consulta, de ustedes. De esos 8, 4 hacen la llamada y de esos 4, 2 se presentan a la consulta. De esos 2, 1 vuelve y tal vez uno vuelva a una tercera cita. Pero si se fijan, ustedes tenían 10 prospectos en el paso 1, pero conforme fue avanzando el embudo, ustedes fueron perdiendo esos prospectos. Entonces, para que ustedes puedan crecer su negocio, tienen que fragmentar su proceso en cachitos y ver dónde hay un problema o dónde ustedes pueden hacer algo. Porque a lo mejor ustedes pudieran hacer algo en el paso 1, pero esa acción que se haga en el paso 1, pedirle a los pacientes que lo recomienden o hacer un programita de referidos, puede ser la forma en la que suban en el paso 1 más gente para que vayan bajando durante todo el embudo. Entonces, ojo, el embudo no es nada más esto, sino, otra vez repito, son todos los puntos de contacto donde el paciente va a interactuar. Conforme va interactuando, es normal que se vayan cayendo pacientes. Entonces, eso va a ser un hecho, va a ser siempre una realidad, pero lo importante como alguien de marketing es entender o ver todo el proceso del paciente como un embudo y estar conscientes de que se van a caer y estar conscientes de que tú puedes hacer algo para que los pacientes se vayan quedando o te queden más pacientes al final del embudo. Entonces, algo muy práctico que les voy a sugerir, véanlo como un poquito de una herramienta o algo que pueden hacer. Si ustedes tienen su negocio ahorita, no sé cómo hagan ustedes su proceso. Posiblemente lo hagan a través de llamadas o lo hagan a través de WhatsApp, o su embudo es ir a visitar a las personas a sus casas, o tal vez es ir a que las personas vayan a su consultorio. El embudo de cada nutriólogo es diferente, pero como primer paso les sugeriría primero hacer o mapear su proceso, tal cual agarren un lapicito y marquen hasta donde ustedes tienen una perspectiva del proceso de sus pacientes, ustedes agarren y hagan un mapita de no, pues en el paso 1 el paciente hace esto, en el paso 2 el paciente me llama, en el paso 3 pues le contesta mi secretaria, en el paso 4 me visita. Entonces, una vez que ustedes tengan ese embudo de su propio proceso, ahí es donde ustedes pueden empezar a analizar y ver acciones de mejora. ¿Qué es una acción de mejora? Por ejemplo, acá lo que va a suceder es que ustedes cuando ya tengan claro su embudo, lo ideal es de que ustedes se pregunten, ¿en qué paso de mi embudo yo puedo hacer alguna acción? A lo mejor son acciones muy pequeñitas, ni siquiera tienen que ser cosas tan complejas. Dependerá de qué paso de su embudo quieren hacerlo. Por ejemplo, si ahorita la gente prefiere hablar por WhatsApp que llamadas y ustedes no tienen un número de WhatsApp, pues entonces lo que haces es compras un número ahí en el Oxxo donde ustedes quieran y ponen un número de WhatsApp. En vez de que sea la llamada, porque ahora pues con el tema de que a la gente no le gusta tanto que le llamen o llamar, es más incómodo, pero sí les gusta chatear. Entonces pueden ustedes hacer un cambio pequeño y eso puede incrementar en el proceso que a lo mejor no llamen 6, que a lo mejor llamen 8 personas, pero eso aumenta al final el embudo. Entonces, aquí lo importante es ustedes que tengan conocimiento de cuál es el embudo y ustedes hagan acciones. Ahora, otra herramienta que yo les sugiero que hagan es, si te vas a meter a analizar tus pacientes, que tal vez ahorita simplemente te llaman y no sabes ni de dónde te llaman, o más bien de dónde les surgió esa necesidad de marcarte, de dónde consiguieron tu número, si se los pasó a algún conocido,
si te encontraron en Facebook, ¿dónde supieron de ti? Por decirlo así. Entonces, algo que es muy útil es simplemente, ya sea por correo electrónico, de la manera que tú quieras, le puedes mandar al paciente una encuesta de satisfacción, tal cual. Tú disfrazas esta estrategia como una cosa de satisfacción que al final te sirve para saber cuál fue lo que más le gustó al paciente, lo que tal vez se le hizo más complicado o qué fue lo que no le gustó. Entonces tú mandas una encuesta, pero en esa encuesta tú te vas a dar cuenta de el paciente cómo te conoció, si de 10 o 15 pacientes que tienes en una semana o X número de pacientes, ves que el 50% llegó porque alguien más lo recomendó, entonces tú tienes una oportunidad en la parte de recomendaciones. ¿Qué hacer en la parte de recomendaciones? Bueno, depende mucho de qué es lo que quieras hacer, pero ya ahí tú tienes un poquito más de visibilidad de qué hacer y cómo mejorarlo. Por ejemplo, en esta parte, ¿qué sucede si yo, en la parte de recomendaciones, si yo sé que en mis encuestas de salida, mis pacientes están diciendo de que, no, pues vi que a una paciente tuvo excelentes resultados y me recomendó contigo. Ah, bueno, entonces tú puedes hacer tal vez una estrategia de referidos de que por cada paciente que alguien te recomiende y llegue a tu consulta, tú le das un descuento o un regalito, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo se traduce esto a números? Al final de cuentas, el marketing es acciones, números que puedes analizar, ejecutar para que esto se traduzca en resultados. En este ejemplo, podemos ver que lo que está dentro de las bolitas negras es el ejemplo anterior de cuántos pacientes van entrando en mi embudo y cuántos me quedan al final. Si, por ejemplo, yo hago una acción de poner un programa de referidos, ese programa de referidos me pega en el paso 1. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta de que mis pacientes me están conociendo por referidos, entonces yo decido implementar un programa de referidos. Entonces, si yo duplicara la gente que sabe de mí, entonces automáticamente, si se fijan, todos los números que están después de ese, se fijan donde está la flechita hacia abajo, dice 20, 16, 8, 4, 2 y 2. Entonces, si se fijan, con una acción que yo puedo hacer al principio del embudo, en el paso 1, yo le pegué a todo mi embudo. Entonces, 20 personas saben de mí, tal vez 16 me investigan, 8 hacen la llamada, en este caso ya se presentan 4, 2 vuelven a mi cita, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que con una acción que ustedes hagan en el embudo, eso le pega en cascada a todo el restante del embudo. Entonces, aquí es cuestión de que ustedes mapeen su embudo y sepan en dónde ustedes pueden hacer una acción que le impacte al resto del embudo. Si yo hubiera hecho una acción, tal vez en el paso 4, en el paso 3, de que no sea una llamada, que sea por WhatsApp, tal vez hay más gente que me habla por WhatsApp de la que me habla por llamadas. Entonces, al tener más gente en esa parte del paso 3, por consecuencia voy a tener más gente en el paso 4, 5 y 6 y eso me va a dar a mí crecimiento en mi negocio. Entonces, de nuevo, vean su proceso como un embudo. No es uno nada más, pueden ser diferentes formas en las que llega el paciente. Ahorita yo estoy hablando de un ejemplo de recomendación, pero puede ser de que los contactan desde volantes o Facebook o donde ustedes quieran. Son diferentes embudos, no solamente es uno, ustedes pueden tener tal vez 3 embudos, entonces no está mal si ustedes sacan 3 procesos, incluso me hablan las empresas para que vaya a dar consulta a las empresas, eso es otro embudo. Entonces, véanlos como objetos individuales que ustedes pueden ir mejorando, dependiendo de cada nutriólogo, es el embudo que corresponde, pero aquí es donde ustedes eligen. Se tienen que conocer su proceso para decidir si yo hago una mejora en el paso 3, paso 4 o paso 5, yo automáticamente voy a recibir un beneficio de más pacientes. Incluso, ni siquiera son más pacientes los que entran en el paso 1, son los mismos pacientes que me conocen, pero al yo haber hecho una mejora,
en el paso 3, en el paso 4, automáticamente yo tengo más pacientes en consulta. Entonces, quédense con esta parte de los embudos y yo creo que esto es muy importante para el tema de las consultas. Ahora, eso es una manera en la que ustedes pueden, al día de hoy, con los pacientes que ya tienen, que ustedes puedan entender un poquito de los procesos y mejorarlo. Incluso ni siquiera metiendo más pacientes en el paso 1. O sea, con el mismo embudo que ya tienen, si ustedes aprietan una tuerca, digámoslo así, en uno de los pasos, puede fluir más pacientes al paso siguiente, porque eso se va a convertir al final en más pacientes en el embudo de ventas. ¿Ok? Otra cosa que se puede hacer en marketing, y les estoy diciendo cosas así como muy prácticas, sin ir a la parte de vamos a Facebook o a Instagram a que creen su cuenta, no, cosas muy prácticas que pueden implementar desde el día de hoy. Hay dos maneras también en las que pueden crecer los negocios de nutrición. Una es la parte de precios y otra es la adquisición de pacientes, en la que pensamos todos siempre, ¿cómo consigo más pacientes? Pero nos olvidamos de la parte de precios. Y la parte de estrategias de precios no significa subir los precios, significa hacer estrategias con los precios que ya tenemos para poder hacer más con menos. Entonces, son dos escenarios. Ahorita vamos a ver los dos, pero quiero que les quede claro que existe un escenario que es el tema de precios, que de pronto lo ignoramos y yo considero que es una de las cosas más importantes. De hecho, todo lo que les estoy diciendo son cosas que nosotros ya hacemos en Avena. Entonces, no es, pues son cosas que nosotros probamos y funcionan. Entonces, se los compartimos. Entonces, si vamos a la parte de precios, es más una optimización de los cobros que se hacen. Los cobros o lo que ustedes generan en su consulta está muy relacionada al tiempo de los pacientes, al mes 1, al mes 2, al mes 3. Y ustedes lo saben. En la parte del, por ejemplo, el mes 1, un paciente siempre llega súper motivado al consultorio, ahora sí voy a hacer cambio y bla, 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 pero conforme va pasando el tiempo, la motivación empieza a caer. Entonces, eso lo hemos visto con infinidad de pacientes. Entonces, es un comportamiento muy humano, muy natural, que tiende el paciente a ya sea perder motivación o a tener cambios en su estilo de vida o que pues de pronto ya se movió de casa y ya le queda más lejos el súper. Hay muchos eventos que suceden alrededor del tiempo del paciente que eso influye en que lo retengas. Entonces, prácticamente, si ustedes ven esta gráfica de retención, no se ve que vaya para arriba, más bien parece que va para abajo. Entonces, ¿cómo vas a crecer tú cuando la tendencia del mercado, conforme va pasando el tiempo, va a la baja? Lo único que puedes hacer tú es tratar de siempre conseguir pacientes, pero mientras vas perdiendo los pacientes del mes pasado, estás obligado a traer nuevos pacientes este mes y eso al final es un ciclo que no genera crecimiento, sino genera estabilidad. Tratas de cubrir el hueco que están dejando los pacientes en el pasado, trayendo pacientes nuevos. Entonces, el juego para mí en el tema de consulta y nutrición radica mucho en el tema de retención, porque si tú no logras monetizar a los pacientes durante todo el ciclo de vida, entonces al final tu negocio no crece. Entonces, consideremos que o tengamos bien en mente que en las primeras 1 o 2 consultas el paciente siempre está más motivado, es cuando los factores de decisión están más a flor de piel. Cuando de repente el paciente ya te llegó a la consulta y ya se compró una proteína, sin que tú le hayas dicho que necesitaba una proteína, ya llegó comprándose una proteína. Esto es porque cuando están en las primeras etapas, el paciente pues está motivado y quiere hacer todo lo posible para que él tiene una visión y él se ve haciendo la dieta al 100%, se ve haciendo ejercicio. Entonces, ahí es donde es más fácil que ustedes puedan hacer una estrategia de precios al principio. Entonces, vamos poniéndole números para que al final quede claro.
si yo el mes 1 consigo 10 pacientes, el mes 2 voy a tener 5 pacientes, el mes 3 tengo 3 pacientes. No son nuevos, sino que son del mismo grupo de 10 pacientes que tengo el mes 1, de esos cuantos me van quedando mientras va avanzando el tiempo. Entonces, si se fijan, pues voy teniendo menos pacientes cada vez hasta que al final, en el mes 6, pues yo tengo un paciente o ya ninguno. Y cuando estás metido en tu operación de consulta, de pronto no te das cuenta, o sea, ya estás acostumbrado y nunca has hecho un análisis de cuánto realmente estás perdiendo al no retener pacientes. Y aquí está un ejemplo bien claro. No sé a ver, no sé si alcancen a ver todo, pero en este ejemplo, con los mismos 10 pacientes, si yo el mes 1 tengo 10 pacientes, mes 2 5, mes 3 3 pacientes, entonces si yo cobro 400 pesos por consulta y mi consulta es cada 15 días, entonces yo el primer mes con esos 10 pacientes voy a hacer 8,000 pesos. El segundo mes voy a hacer 4,000 porque tengo nada más la mitad de los pacientes. En el mes número 3 voy a hacer 2,400 y así va bajando. Entonces, del 100% que yo pude haber monetizado o generado por esos 10 pacientes, yo terminé perdiendo el 63%, cerca de 30 y tantos mil pesos. Entonces, ya cuando le pones números, dices, cada paciente que se me va es una oportunidad que yo estoy perdiendo hacia el futuro y es algo que estoy dejando de ganar porque se me está yendo el paciente. Entonces, cuando lo ves de esta manera, te das cuenta que no está tan padre, estás perdiendo el 63% de algo que pudiste haber ganado. Y si le vas sumando los pacientes nuevos del mes 2, del mes 3, del mes 4, pues bueno, ahora sí se convierte en algo que puede crecer. Esto es un escenario ideal, hay que ser bien conscientes de esto. En un escenario ideal, la retención debería ser 100%, pero eso no va a suceder. Dejemos también claros eso. No va a suceder una retención del 100%, pero se puede mitigar esa caída. Entonces, si volvemos al mismo escenario, tenemos el tema de motivación. Hay que tener presente que al principio es donde más se puede generar. Y 3 estrategias que nosotros sugerimos que puedes utilizar para monetizar a estos pacientes que tú estás perdiendo son 3, que les vuelvo a repetir. Son estrategias que nosotros ya usamos en Avena, implementamos en Avena y probamos que funciona. Entonces, no es ninguna cosa teórica, sino son cosas que funcionan. Entonces, son 3 cosas: las suscripciones, los paquetes y los meses sin intereses. Eso ya existe en Avena y ahorita les digo cómo hacerlo. Pero vamos a empezar con suscripciones. Lo normal, lo más común es que tú cobres por consulta. Llega el paciente, yo le dedico entre 30 y 40 minutos o una hora, termina ese proceso, lo mando con su dieta y listo, se acabó mi interacción con el paciente. Entonces, hasta ahí llegó. ¿Qué sucede con las suscripciones? Las suscripciones radican, o el máximo valor de las suscripciones es que es valor constante. Por ejemplo, un gimnasio. Un gimnasio, tú pagas una suscripción y no es que puedas ir solamente una hora todos los martes. Tal vez en algunos sí. Pero el valor que radica de la suscripción es de que tú al gimnasio puedes ir en el momento que tú quieras. Siempre vas a tener acceso al gimnasio. Entonces, en el caso de los nutriólogos, ustedes pueden crear una suscripción y ustedes decir, ¿sabes qué? Mi suscripción cuesta X cantidad y puedes acceder a 2 consultas al mes, seguimiento, lo que ustedes piensen proponer, pero al final la suscripción es una relación entre nutriólogo y paciente que mientras esta relación continúe y exista, ustedes van a lograr que en vez de que la curva se vea de esta manera, pues mientras más interacción tengan con ustedes y ya tienen ustedes de cierta forma los pagos asegurados porque las suscripciones son a tarjeta de débito o crédito y se cobran de manera automática, entonces ya tienen esa barrera
pues ya la saltaron, el tema de los cobros. Simplemente es cómo le hago yo para que el paciente siga conmigo durante más meses. Entonces, ¿cómo pueden crear una suscripción? Es muy sencillo. Si ustedes se van en Avena, ustedes pueden irse aquí a la parte de mi perfil y ustedes pueden simplemente acá agregar un precio. Tú agregas una suscripción, tú simplemente pones el precio que tú quieras, un título, lo que tú quieras ofrecer en tu suscripción. Entonces, listo, te va a ver más o menos, ahí está, ¿no es? En la aplicación al paciente le va a aparecer una pantalla de pago de esta manera más o menos. Entonces, él va a poder ver el precio. Aquí es en la aplicación. Va a poder ver el precio, va a poder hacer su pago y saber qué necesita. Todo con tarjeta de crédito, débito al instante. O la otra manera es en su página web. Ahorita les digo dónde está, pero pueden pagar ahí mismo. Entonces, volviendo al tema, generar una suscripción, pues, ¿qué es? Pues realmente es llenar estos campitos de aquí y listo, ya tienen una suscripción. Avena hace todo lo demás, el tema de los cobros automáticos. Ustedes no tienen que hacer nada, simplemente van a recibir los depósitos en su cuenta y listo. Pero ustedes aquí ya crean una suscripción sin más problemas. Entonces, esa es una estrategia, el tema de suscripciones. El otro tema son paquetes. Los paquetes, ¿qué son? Simplemente tú aprovechas el punto o el pico donde el paciente está más motivado y le dices, ¿sabes qué? Tengo un paquete de 3 meses. Yo veo que tú tienes que tal vez bajar X kilos o tu proceso va a durar entre 3 y 6 meses. Entonces yo tengo este paquete que ya te va a costar un poco más barato, pero pues ya con eso nos aseguramos de que llegues a tu objetivo. Entonces, el paciente motivado un poquito por el tema de que pues ahora sí me voy a poner las pilas, tienden a comprar estos paquetes porque pues es la oportunidad del paciente en comprometerse. Entonces es el momento en el que el paciente dice, sí, ahora sí. Entonces les venden un paquete de 3 o 6 meses, los meses que ustedes quieran. En Avena hemos probado paquetes de 3 meses, de 6 meses y de un año. Les puedo decir que los que más se venden son los de 3 meses y los de un año. Entonces, depende mucho de qué se ofrezca, pero ustedes aquí ya hacen la combinación de qué ofrece el paquete. Entonces, ustedes pueden ofrecer paquetes, es igualito. Acá en la parte de configuración, en vez de crear una suscripción, creas un pago único, le pones, pues no sé, voy a cobrar 3,000 pesos. Entonces, ustedes reciben ya este pago por su paciente y ya no tienen que preocuparse porque el paciente venga a la segunda o a la tercera consulta. Eso ya está pagado. Entonces, es una forma en la que ustedes pueden monetizar a través del tiempo al paciente. Sucede que pues a veces el paciente de pronto ya deja de ir y listo, pues ya perdió el beneficio. Eso sucede, es una realidad, pero ustedes no dejaron, o sea, no quedó del lado de ustedes. No fue un tema de que, pues no le ofrecí esto, no le ofrecí aquello. No, ustedes ofrecieron, cumplieron. Si alguien más no cumple con ir, pues bueno, ya eso ya es un tema que corresponde a ellos. Nosotros lo implementamos, funcionan los paquetes. Y lo que les digo son 3 meses y 12 meses son los que más hemos movido. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, dentro de Avena, posiblemente no lo han visto porque tienen poquito tiempo usándolo, pero por ejemplo, una cosa que comúnmente sucede es que los pacientes quieren meter a un familiar. Normalmente es la pareja, el esposo o la esposa. Nosotros lo que hacemos es ligar la suscripción de 12 meses, la ligamos a que te incluye un familiar. Que, bueno, no, es muy fácil aplicar un plan familiar en Avena. ¿Qué es un plan familiar? Simplemente mi pareja va a comer lo mismo que yo en diferentes porciones. Y en el panel es muy simple asignar ese plan familiar. No se los puedo mostrar en este momento porque necesito dar de alta al familiar, pero es una de las cosas que nosotros ofrecemos como un beneficio a un plan. Si me compras el plan de X meses, yo te puedo incluir a un familiar. Y a mí como nutriólogo, no, pues
con la plataforma no me cuesta ningún trabajo o es mínimo el trabajo que me cuesta 3, 5 minutos más asignar es el mismo plan, no es un plan diferente, pero es una forma en la que el paciente se puede animar a, va, pues te compro el plan de X meses y incluye un familiar, el paciente está contento, ustedes reciben un pago más fuerte, entonces eso también lo hemos usado mucho y lo seguimos usando. Hay otro que nosotros lo usamos para pagos más fuertes, digamos que es la combinación entre un paquete y una suscripción. ¿Por qué? Digamos que yo quiero vender un año. ¿Por qué? Hay gente que paga un año, aunque de repente a lo mejor a ti, eso hay que dejarlo claro. Tú como nutriólogo de repente dices, ay, pues se me hace mucho cobrar esto. No les dé miedo cobrar. De hecho, que no les dé miedo poner sus ofertas ahí, ni siquiera las tienen ustedes que andar promoviendo. La misma aplicación la promueve por ustedes. Por ejemplo, yo puedo poner este precio, un plan de 3,000 o 4,000, lo que sea, lo puedo poner como una promoción. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo asigno mi plan, al paciente le va a aparecer aquí esta barrita azul que le puede dar clic y ver, tiene una promoción. Entonces, como siempre está interactuando con la aplicación, es difícil que no vea la oferta disponible. Entonces, ustedes ni siquiera necesitan estarlo ofreciendo, como, mira, tengo estos planes. No, ustedes simplemente le dan aquí y la misma aplicación la promueve por ustedes. Pero, ¿qué o dónde está el beneficio del meses sin intereses? Meses sin intereses es muy bueno para ayudarle al paciente. A lo mejor es difícil que te pague, no sé, 5,000, 6,000 pesos de golpe. Es difícil. Ahorita con la pandemia, pues a lo mejor es hasta más difícil. Entonces, ¿yo qué hago? Lo meto a meses sin intereses. Esos 6,000 pesos o la cantidad que ustedes quieran, la ponen a meses sin intereses. El paciente, ¿qué recibe? Puede comprarles el plan. A lo mejor ustedes le ponen un descuento, porque al final del día, recordemos que si el paciente yo no lo llevo o no lo logro llevar a los 4, 5 o 6 meses, es oportunidad de ganar que yo ya perdí. Entonces, a veces es preferible ofrecer un pequeño descuento o un beneficio adicional para lograr vender un paquete a meses sin intereses, que decir, no lo voy a promover. ¿Por qué? Porque para el paciente un pago a meses sin intereses, pues con ustedes sería lo mismo que comprar una televisión. Yo compro con ustedes un paquete de X beneficios, y a mi tarjeta de crédito simplemente me van a estar cobrando cada mes una porción de ese pago más grande, y el beneficio para ustedes es de que ustedes reciben el pago grande desde el día 1. No tienen que esperar al mes 2, al mes 3 para que les depositen en paguitos. No. Ustedes reciben desde el día 1, reciben el monto total del pago y el paciente lo va pagando con su tarjeta de crédito poquito a poquito, pero eso se lo paga él al banco. O sea, ustedes ya recibieron su dinero y la responsabilidad de ustedes es entregar el servicio, lo que están ofreciendo, pero esto funciona. Y igual, para asignar un mes sin intereses, es bien sencillo, simplemente igual aquí, pago único, y yo aquí decido, quiero dárselo a meses sin intereses hasta 24, y aquí les va a aparecer el monto que va a tener que pagar el paciente. De igual manera, el paciente cuando esté en su pantalla de pago, él va a poder ver cuánto le van a cobrar mes con mes, cuáles van a ser los beneficios, simplemente pues llenan esta información que ofrecen y listo. Yo les recomiendo que activen esto, ¿por qué? La aplicación va a promover por ustedes las ofertas que ustedes tengan, sin que ustedes tengan que andar ahí pues ofreciéndole al paciente en la consulta, sino eso se hace de manera automática. Entonces, estas son 3 cosas que nosotros hemos utilizado, y sobre todo, volviendo al mismo ejemplo, donde mi caída de pacientes tiende a 0 en el mes 6, yo le pongo mis números, pues aquí yo estoy perdiendo un 63%, y si yo le meto meses sin intereses, yo logro monetizar
por ejemplo, en esta parte, yo puse que 3 de mis pacientes deciden adquirir un plan. Entonces, yo el primer mes moneticé 20,000. Los siguientes meses, pues, si nadie me paga mes sin intereses en los siguientes meses, pues bueno, voy a monetizar las mismas cantidades que corresponden al número de pacientes que yo tenga. Pero si se fijan, mi retención desde el mes 1 va a ser mayor, porque yo ya tengo pagados a 3 pacientes. Entonces, al yo ya tener pagados 3 pacientes, pues ya no es como que no vayan a ir a la consulta. O sea, ya la pagué, pues ahora la aprovecho. Que sí está más difícil ahorita hacer el plan de nutrición, sí, pero ya lo pagué, ahora lo aprovecho. Entonces, esa es la lógica en la que entran los pacientes. Es un poquito de compromiso y no está mal. Cuando ustedes cobran por un servicio, no está mal. Ustedes ofrecieron un beneficio, el paciente lo pagó. Entonces, pues eso es el compromiso, es una forma de que ambas partes se comprometan, y es una forma en la que ustedes también pueden retener pacientes. Entonces, acá ustedes estarían generando cerca de 20,000 pesos más, simplemente con 3 pacientes que lograron que pagara una opción de mes sin intereses. Ahora, algo que creo que es muy importante mencionar es la parte de fricción. Normalmente, si yo les digo, pues pueden ofrecer pagos con tarjeta o pueden recibir pagos en OXXO. Suena lo mismo. O sea, yo voy a recibir un pago, como sea, pero yo voy a recibir dinero en mi cuenta. Suena igual, pero no es igual. Hay un tema de fricción. Y el tema de fricción siempre ténganlo en mente en sus embudos, en lo que ustedes hagan. El tema de fricción es muy importante. ¿Por qué? Aquí les pongo 2 ejemplos. Un pago con tarjeta. Yo ahorita quiero un servicio. Es domingo, en la noche, estoy motivado, pero pues no voy a salir a las 12 de la noche a hacer un depósito. Es más, los depósitos ni siquiera me los permiten después de X cantidad de X hora. Pero o sea, yo estoy motivado en ese momento, quiero hacer la compra, saco mi tarjeta, listo, pago. Me tomó 30 segundos, 1 minuto. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero el otro método? Yo les cobro a mis pacientes por medio de tarjeta. Tienen que dar de alta mi tarjeta de débito o crédito, o tienen que ir a depositarme al OXXO. Fíjense cómo funciona la fricción aquí. Primero, tengo que preguntarte a dónde te deposito, cuánto cuesta tu servicio, ¿tienes disponibilidad? Entonces, primero tengo que informarte. Después tú me vas a mandar la cuenta. Después yo tengo que agarrar esa cuenta e ir al OXXO, poniendo un ejemplo de OXXO. O la tengo que dar de alta en mi Bancanet. Para eso tengo que entrar a mi Bancanet, esperar 2 horas, dar de alta la cuenta, esperar 2 horas a que se registre, después volver a entrar, hacer mi transferencia, enviarte a ti la ficha de depósito, que tú me confirmes que ya recibiste el depósito, y que me vas a hacer mi cita. Ese proceso puede llevar días, literalmente puede llevar días. Entonces, ¿en qué se traduce? En que simplemente hay gente que nunca deposita, porque hay demasiada fricción en el proceso de concretar una cita contigo. Entonces, la fricción funciona en métodos de pago, funciona en cómo yo agendo una cita contigo, qué tan complicado es. Entonces, mucho de la misión que tienen ustedes en sus procesos, en sus embudos, es cómo hacen que baje esa fricción. Si yo quiero comprar, pues entonces déjame comprar casi de inmediato, en el momento que yo quiero hacerlo. No me mandes a hacer un depósito al OXXO, porque es domingo en la noche, tengo que preguntarte, el día de mañana ya se me olvidó. Entonces, el tema de la fricción, considérenlo, tengan en mente que es un problema en la mayoría de los negocios que generan pérdidas de clientes. Entonces, simplemente los clientes en tu embudo van a llegar menos. Entonces, si lo vemos con embudos, mientras más fricción tengas en tus pasos, mientras más complicado sea para a tu cliente obtener el servicio, ten por seguro que se va a caer más gente en tu embudo. Entonces, ahora sí, vamos a la parte que
todo el mundo cree que es publicidad, o más bien que todo el mundo cree que es marketing, que es la parte de publicidad. Y la parte de publicidad es desde hacer un post en Facebook, Instagram, poner historias, cualquier cosa alrededor de que la gente me conozca, eso es la publicidad. Entonces, no hay que confundir el marketing con publicidad. Entonces, para la publicidad es muy importante que sea relevante y es una forma en la que tú puedes alcanzar clientes nuevos. Aquí tenemos 3 ejemplos de publicidades, que es normalmente lo que ustedes ven en Facebook. Entonces, estos 3 ejemplos no tienen nada que ver entre sí, pero si se fijan, son 2 cosas que son relevantes en el contenido, o más bien son 2 cosas que son relevantes en la comunicación. Una es el contenido, que sea relevante para los pacientes o para el público al que vas dirigido. En este caso, pues, estamos hablando de nutrición, entonces vamos a hablar de cosas de nutrición. Contenido relevante, cosas que sean interesantes, que si ustedes van al supermercado y ahorita que son el tema de etiquetas, pues a lo mejor les toman ahí una foto, y no, pues vean este producto que decía que era súper sano y resulta que tiene azúcar. Algo así, algo que a la gente le cause una impresión. Entonces, ese es el valor, ¿eh? Acuérdense que el tema de publicidad es que sea relevante, no suban o no publiquen cosas como, pues, ahora ya doy consulta o agregué cosas que para mí como paciente no me interesan, ¿saben? Entonces, que sean cosas relevantes, cosas que yo diga, sí, cierto, se ve que la nutrióloga Mariana le sabe. Y yo en ese momento pues ya estaba pensando ir a consulta. Entonces, ahí entra el otro punto. Si ustedes me muestran algo que es relevante y yo ya tengo planeado ir a consulta, lo siguiente es, si se fijan abajo, todos tienen un botoncito que dice comprar, comprar, obtener oferta ahora. Entonces, hay una llamada a la acción. Entonces, si se fijan, ustedes captaron mi atención con una publicidad que yo dije, órale, está padre, sí sabe de nutrición. Justamente estoy pensando en ir a consulta. Y ustedes me dejaron bien fácil, dónde yo puedo encontrarlas, ya sea por mensaje de WhatsApp. O sea, todo lo que ustedes hagan de publicidad siempre debe tener una llamada a la acción, un número de teléfono o un número para llamar por WhatsApp, cualquier cosa, o una página web, cualquier cosa donde ustedes me metan a su embudo. Volvemos al tema de los embudos. Si ya captaron mi atención, métanme a su embudo. Yo quiero el servicio. Entonces, si yo quiero el servicio, háganme fácil conseguir el servicio. Porque si ustedes ponen un post y no ponen ninguna llamada a la acción, pues yo tengo que buscarlos. Tengo que buscar en su página si tienen un número de teléfono. Tengo que ver los horarios. ¿Ven cuánta fricción hay en esos procesos? Entonces, mientras más fricción haya, yo como paciente me voy a desmotivar y luego. Entonces, quédense con estas 2 partes. La publicidad tiene más conceptos, tiene más cosas alrededor, pero principalmente es contenido y llamada a la acción. Siempre que hagan algún esfuerzo en Instagram, Facebook o donde ustedes quieran, combínenlos, contenido y llamada a la acción. Entonces, hay 2 o 3 cosas que ustedes pueden utilizar en Avena que ya existen, también son cosas que hemos desarrollado para que ustedes puedan utilizarlo en su consulta. Una es de entrada, cuando creas tu cuenta de Avena ya tienes una página web, eso es un hecho, y tienes un link de descarga. ¿Qué es una página web? Pues simplemente igual te vas acá a tu perfil. Yo no tengo por mi tipo de cuenta, pero tú puedes darle clic aquí a ver mi perfil público y listo, ya tienes una página, tal cual. Tú copias tu link y lo puedes pegar donde tú quieras. La gente va a aterrizar aquí y te puede pagar en ese instante. Simplemente pues aquí le da clic en pagar y listo, ya te pagó. Entonces, la página web que tú tienes, digamos que es una categoría de pago después de servicio. O más bien pago y después tengo mi servicio. Entonces, tengan eso en mente.
pero ya tienen su página web y luego también tienen un link de descarga. ¿Qué es un link de descarga? Simplemente aquí yo puedo obtener un link, igual lo puedo pegar donde yo quiera o se lo puedo mandar a mis pacientes. ¿Y qué va a suceder? Yo se lo paso a mis pacientes y cuando el paciente le da clic ahí, lo va a mandar a descargar la aplicación. En ese momento, cuando él descargue la aplicación ya tiene tu logotipo, crea su cuenta y le van a aparecer tus pantallas de pagos, los que tú tienes aquí. Entonces, digamos que hasta cierto punto el sistema ya está vendiendo por ti. Entonces, de nuevo, muchas de las ventas que ocurren en Avena ocurren por la noche, cuando los pacientes están pensando en que tienen que ponerse a dieta. Y entonces está súper padre que tú tengas disponibles esos métodos de pago en diferentes lados de tu embudo para que puedan pagarte. Entonces, estas dos se categorizan como un pagar y después obtengo el servicio. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué tanto te conoce la gente? A lo mejor si es gente que ya ha ido a consulta contigo y quiere ir otra vez, entonces la mejor opción es que te paguen desde antes. Entonces tú ya aseguras que se van a presentar a la consulta o que en la misma aplicación, si lo quieren online, pues ya te pagaron y ya por la misma aplicación les das el servicio. La otra cosa que les recomendamos es usar un número de WhatsApp, ya sea WhatsApp Business o pueden empezar con el WhatsApp personal. Normalmente se pide información antes, entonces tú le puedes dar la información y ya al final, sí quiero ir a consulta, muy bien, pues tú o le pasas tu página web o le pasas el link si tú quieres concretar la venta en ese momento, entonces también puedes hacer eso. Tienen que considerar lo siguiente, todas las ventas o todas las compras suceden igual en un embudo, mientras más arriba esté el paciente en su embudo, va a haber más, conforme vayan bajando en el embudo, van a ir perdiendo prospectos, llamémosle así, porque todavía no son clientes ni pacientes, son prospectos. Entonces, esto es una regla básica y quédense con esta. En el paso 1, cuando apenas que viene alguien y me recomienda con ustedes, yo me convierto en un prospecto y entonces yo estoy en la parte de atracción. Estoy en la parte más arriba de mi funnel, no los conozco a ustedes, entonces apenas estoy en la parte como de atracción. ¿Alguien me recomendó con ustedes? Ok. Si yo ya estoy considerando ir al nutriólogo, entonces yo automáticamente paso a la siguiente etapa del embudo de compra o venta. Ya empiezo a considerarlos. Ahí es donde puedo investigarlos, me meto a su página de Facebook, pido referencias. Oye, ¿cómo se llama el nutriólogo? ¿En qué te ayudó? Bla, bla, bla. Entonces, aquí ya estoy considerando. Después de que estoy considerando, entro a la etapa de decisión. ¿Sabes qué? Sí, voy a ir al nutriólogo. Entonces ahí es donde yo agarro y hago mi llamada. Hago mi llamada y me presento a la consulta o lo que sea. Entonces yo aquí ya estoy en etapa de decisión. Y ya por último, pues es la etapa de venta. La etapa de venta, pues es simplemente, pues ya me vendiste. Ahí ya, pues, digamos que ya se concretó el ciclo de vida o el ciclo de venta de un usuario o de un paciente. Entonces, consideren siempre que estén poniendo contenido o que vayan a hacer una oferta, consideren en qué etapa está su paciente o su prospecto. Si está en la etapa de atracción, pues a lo mejor no es tan buena idea luego querer comprar, querer venderle y darle el link de compra, sino tal vez lo más prudente sería tener un link de WhatsApp donde me haga preguntas y ahí yo ya lo meto en la parte de decisión y ya pues lo voy llevando a la parte de ventas. Entonces, este tipo de embudos sirven mucho para darte una idea de en qué etapa está tu paciente y qué tipo de estrategia puedes usar para llevarlo al siguiente paso. Y pues ya como para estar cerrando, al final, todo el contenido que hay en el tema de publicidad debe ser relevante y debe tener un llamado a la acción. Siempre, un número de teléfono, cualquier cosa que pase
al prospecto a la siguiente etapa del embudo, ¿ok? Entonces, quédense con eso, contenido relevante y debe tener un call to action. Y relevante para el paciente. O sea, tiene que ser relevante. Si ustedes están hablando siempre de pues ahora mi consultorio ya tiene sillas más padres para atenderlos mejor. Pues yo como paciente, pues como que no me interesa mucho las sillas padres que tengan. Lo que me va a interesar son cosas que vayan relacionadas a lo que yo quiero. No, pues ahora quiero tener cuadritos y de pronto ya ustedes tienen publicidad pues no consumas estos productos porque van a generar que retengas líquidos, entonces no van a dar los cuadritos. Entonces, cosas así, cosas que vayan alineadas con la mente y el objetivo del paciente. Entonces, contenido de relevante y un call to action, siempre. El call to action es para pasarlos a la siguiente etapa del embudo. Y listo. Creo que es todo. Definitivamente es más complejo que esto que les muestro, pero por eso lo quise poner como acciones